Muy bien. Pues nada, el seminario de hoy lo va a impartir uno de los doctorandos que trabaja en nuestro grupo de investigación en Bionuc, Ignacio Gutiérrez del Río Menéndez, que lleva muchos años trabajando con nosotros. Está ya finalizando su tesis doctoral. Ha participado en varios proyectos de investigación de los que hemos realizado en el grupo, viendo generación de biosensores, producción de metabolitos vegetales de tipo flavonoides en bacterias y también drug discovery de nuevos compuestos antibióticos, en este caso a partir de cianobacterias, que es una de las partes principales del seminario que nos va a presentar hoy. Así que cuando quieras, Nacho. Vale, voy a ello. Espera, comparto la presentación. ¿Qué voz grabó? Sí. Espera, tenemos un micro abierto. Eso... Sara, está abierto el micro. Ahí. Vale, se me avisa, me ve todo, ¿verdad? Sí, perfectamente. Adelante. Vale. Espera, voy a quitar esto. Vale. Un momentín. Vale, pues gracias a Felipe por la presentación y sobre todo a todos vosotros por acudir conectaros a esta presentación online. Entonces, bueno, yo lo que voy a hablar aquí sería sobre la producción heteróloga en actinomicetos de compuestos de vegetales bioactivos. Antes de nada, me gustaría empezar hablando y presentando a nuestro grupo, que se denomina Biotecnología de Nutracéuticos y Compuestos Bioactivos. En realidad estaría formado por dos grupos, que sería el de Ángel Manteca y por otra parte el de Felipe Lombó, junto con Claudio Villar y Elvisa. El grupo, estos dos grupos, en verdad, estarían principalmente centrados en actinomicetos, en estreptomices, tanto en su parte de estudio de su desarrollo como también en la producción de compuestos bioactivos mediante expresión heteróloga. Pero en general somos un grupo muy multidisciplinar y hacemos un poco de todo. El grupo, bueno, no estamos todos en la foto, faltan algunas personas, pero bueno, estaría compuesto por 4 postdocs y luego el resto seríamos predocs, entre los cuales pues y una vez ya terminada la presentación, comenzaré con la presentación del seminario. El seminario, todo él va a girar en torno a una técnica analítica que tenemos muy implementada en nuestro grupo de investigación, que sería la espectrometría de masas aplicada al campo de los productos naturales. Y antes de nada me gustaría introducir esta técnica. Como podéis ver, ese será el cerebro de toda la presentación que os voy a hacer de este seminario. Y aquí podéis ver una cromatografía líquida que sería acoplada al protagonista de este seminario, que sería el espectrómetro de masas. Por lo tanto, es un sistema en tándem donde nosotros en la cromatografía líquida inyectamos nuestra muestra, la cual es separada mediante una fase estacionaria, lo que comúnmente llamamos como columna, y las moléculas independientes, separadas en el tiempo, son dirigidas hacia el espectrómetro de masas, que es donde se realiza en verdad el estudio más a fondo de esa muestra. De tal manera que finalmente obtenemos pues, lo que como muchos estamos acostumbrados, que son estos cromatogramas con estos picos definidos. En nuestro caso concreto, del espectrómetro de masa, se trata de un espectrómetro con un electrospray como sistema de ionización, pero lo que más le caracteriza es que es un sistema de ultra alta resolución, mediante un sistema de detección mediante tiempo de vuelo. Es una técnica analítica compleja de entender y de explicar, entonces he tratado de hacerlo de una manera muy simple con tan solo esta diapositiva para introduciros un poco en lo que es el mundo de la espectrometría de masas. Podemos decir que el espectrómetro de masas se compone de esta parte, que sería la fuente de ionización, y luego una parte muy importante, que es este tubo que veis, que es el analizador de tiempo de vuelo. De tal manera que, como os decía, la muestra es recibida desde la cromatografía líquida. Las moléculas separadas en el tiempo llegan al espectrómetro de masas. Y es en el espectrómetro de masas donde sufren un proceso que sería la ionización. En la ionización se produce la nebulización de la muestra, de tal manera que poco a poco se va evaporando la fase móvil hasta que se van juntando las moléculas y finalmente la explosión de Coulomb hace que se liberen las moléculas ionizadas.
Estas moléculas ionizadas viajan mediante una serie de circuitos internos hasta la parte más importante del espectrómetro, que es el analizador de tiempo de vuelo. Estos iones son acelerados en un campo eléctrico y viajan por todo el analizador, son reflejados y vuelven hacia el fotomultiplicador, donde los electrones son transformados en una señal de fotones. Y por lo tanto, vemos esas barras que os muestro en el vídeo, que son dependientes de la cantidad de iones que hay de cada especie. Cuantos más iones, más alta es su relación masa-carga. Decir que este tiempo de vuelo para cada molécula depende mucho de su tamaño, de tal manera que es muy fácil entender que las moléculas pequeñas van a viajar muy rápido porque pesan menos y las moléculas más pesadas tardarán más en realizar ese recorrido. De tal manera que el espectrómetro de masas nos da información sobre las masas que hay presentes en una muestra compleja. Por lo general, podemos decir que cuanto más largo es el analizador de tiempo de vuelo, mayor es la resolución del equipo. No siempre es así, hay casos comerciales que no hacen analizadores tan altos, pero de forma genérica se puede decir que es así. Este caso es un analizador de espectrómetro de masas de alta resolución que nos permite diferenciar masas con 0,001 daltons de resolución, lo cual es una posibilidad que nos da el espectrómetro de masas y que nos da muchísima variabilidad para analizar los resultados. Aquí veis un típico cromatograma de una muestra muy compleja, por ejemplo, de un cultivo bacteriano, y aquí veis lo que podemos hacer en el espectrómetro de masas. Podemos extraer masas concretas de una mezcla compleja y por lo tanto podemos ver qué moléculas hay en nuestra muestra con un margen de error ínfimo, por lo tanto, porque es un equipo de alta resolución. Nosotros usamos el equipo de espectrometría de masas de los servicios científico-técnicos de la universidad. Por lo tanto, una vez introducida la técnica, me gustaría hablar sobre la aplicación que hemos realizado en nuestro laboratorio en dos casos muy concretos, que sería en la identificación de una nueva familia de moléculas a partir de un grupo de cianobacterias y por otro lado una aproximación un poco diferente, que es la identificación de intermediarios de ruta en una cepa de actinomiceto especialmente diseñada para la producción de flavonoides. Por lo tanto, es una doble aproximación, buscar cosas nuevas de cero o bien buscar nuevos intermediarios. Por lo tanto, yo empezaría con el primer punto, que sería el de los clorosferolactilatos, que son unas moléculas, unos ácidos grasos halogenados que identificamos en el proyecto europeo en el cual participo. Antes de nada, me gustaría hablar sobre las cianobacterias y sobre su potencial como productoras de compuestos naturales. Y a modo de introducción y algo muy corto, simplemente para contextualizar un poco el seminario, sería hablar de las cianobacterias. Las cianobacterias son un grupo monofiletico bacteriano que son los microorganismos fotosintetizadores oxigénicos más antiguos de nuestro planeta. Muchos de vosotros los conoceréis como las algas verdazuladas, que es un término erróneo que durante muchos años los botánicos utilizaron para denominar a estos microorganismos. Sin embargo, ya en el año 70 se les dio su verdadero nombre, el nombre de cianobacterias, se incluyeron en el manual de bacteriología de Bergey y finalmente abandonaron la botánica para ser adoptadas finalmente por sus legítimos dueños, que son los microbiólogos. Las cianobacterias realizan una posición única en el árbol de la vida con 60 géneros y más de 400 especies. Sin embargo, su papel más importante es a nivel atmosférico. Las cianobacterias son las responsables de la producción del oxígeno de la atmósfera en un elevado porcentaje. Hace 2.400 millones de años, la atmósfera pasó a tener suficiente oxígeno para permitir la vida eucariota, como podéis ver en este pico. Pero ya millones de años antes existía registro fósil de vida anoxigénica por parte de las cianobacterias, y muchos lo recordaréis porque son los conocidos mundialmente por todos estromatolitos. De tal manera que poco a poco las cianobacterias realizaron una fotosíntesis en un principio anoxigénica y luego oxigénica, permitiendo que el oxígeno creciera para permitir la vida aeróbica en nuestro planeta y permitir la vida tal y como la conocemos hoy en día. Sin embargo, las cianobacterias carecen de muy mala fama y muchos de vosotros las conoceréis por sus efectos deleterios en la salud humana, a consecuencia pues, de estos blooms o florecimientos de cianobacterias tóxicas. Sin embargo, esa es la principal fama que presentan las cianobacterias, pero a mí siempre me gusta defender la sabiduría que portan en su genoma. Y en este caso podéis ver esta maravilla visual, que sería la laguna prismática en el Parque Nacional de Yellowstone,
que se denomina prismática porque refleja los colores típicos del arco iris, que es lo que ocurre cuando la luz blanca atraviesa un prisma óptico. Aquí puedes ver que en la parte interna hay este color verde azulado típico, son cianobacterias, pero hay luego un anillo amarillo. Este anillo amarillo son también cianobacterias, pero al no estar protegidas por el agua y debido a la alta exposición solar que existe en verano en esta zona, se ven obligadas a reducir su producción de clorofila generando carotenoides para proteger a sus fotosistemas de una irradiación tan elevada de luz. Por lo tanto, podemos decir que las cianobacterias sí que es verdad que tienen un efecto deleterio para la salud humana, pero no es culpa suya, es de su genoma. Presentan una gran importancia a nivel genómico, una gran versatilidad que les permite producir cosas buenas, pero también cosas malas. De hecho, de los 1000 metabolitos secundarios identificados en 39 géneros, 15 son productos naturales que han alcanzado ya fases muy avanzadas en el desarrollo de fármacos, fase 1 e incluso fase 2. Por lo tanto, a mí, como siempre, una vez dejada clara la importancia de las cianobacterias, más allá de sus efectos nocivos sobre la salud, me gustaría hablar sobre todo de su importancia en la biosíntesis de productos naturales. De hecho, aquí podéis ver esta gráfica representa el porcentaje del genoma que se dedica a la producción de clústeres de biosíntesis, que son potenciales productores de moléculas farmacológicas o productos naturales de interés industrial. Y aquí ves que cianobacterias como Moria producens, ya su epíteto específico da una idea sobre su importancia, llega a tener un 22% de su genoma dedicado a la producción de compuestos naturales. Esto hace que determinados grupos de investigación, como el de Gerwig y Moore en la Universidad de San Diego, en el centro Scripps, hablen de su importancia, al igual que estoy haciendo yo hoy. Y muchos investigadores tradicionalmente centrados en el mundo de las actinobacterias, por ejemplo Streptomyces, como veis aquí, con un porcentaje mucho menos representado, se estén moviendo hacia cianobacterias, siendo ahora un género muy importante en el mundo de los productos naturales. Y a nosotros no solo nos interesa en general los productos naturales, sino también en particular los antibióticos. La primera referencia de un antibiótico aislado a partir de una microalga fue en el año 44, un resultado muy prometedor que fue publicado y mereció su publicación en Science, en la revista Science. Hablaba sobre la producción de clorelina, que era un compuesto de ácidos grasos producido a partir de una microalga eucariota que es clorela. De hecho, Pratt publicó estos resultados y él veía que en estaciones militares durante la Segunda Guerra Mundial, analizaba las aguas pues de residuos sólidos y demás, y veía que cuando esas aguas eran cargadas con una gran concentración de clorela, el porcentaje de coliformes disminuye. Por lo tanto, pudo ver que era responsable de una serie de ácidos grasos producidos por este género. En el caso actual, ya en el año 2021, podemos decir que hay más de 1000 metabolitos aislados a partir de cianobacterias con 500 nuevas estructuras y de ellas 82 con diferentes identidades químicas, péptidos, alcaloides, lípidos, macrólidos, son moléculas antibióticas. De hecho, bueno, tradicionalmente el campo antibiótico en el mundo de las cianobacterias está poco representado. Existen otros grupos mucho más investigados. Y aquí introduzco, por lo tanto, el proyecto de investigación en el que participé, un proyecto europeo, que sería el proyecto Nomorfin, cuyo nuestro principal objetivo puede ser reducido a algo muy simple, que es la búsqueda de moléculas antibióticas de origen marino, a partir de microalgas y cianobacterias marinas. Aquí podéis ver un vídeo, espera que os lo reproduzco, ahí está. Sobre el proyecto europeo integrado por 15 instituciones, que serían 8 universidades, 2 centros de investigación, 4 pymes y una gran empresa. Son 15 socios a lo largo de todo el territorio europeo, donde el objetivo era buscar a partir de colecciones de cianobacterias y microalgas una molécula con actividad antibiótica, capaz de inhibir los procesos infectivos que ocurren en las prótesis, por ejemplo, prótesis de cadera. Es un problema de salud muy importante porque suponen el reemplazo de la prótesis en el caso de que ocurra su infección. De tal manera que este proyecto abarca desde el cultivo de las microalgas, como estáis viendo, hasta su elucidación estructural en un equipo de NMR, de resonancia magnética nuclear. Este proyecto, como os digo, buscaba nuevos antibióticos a partir de cianobacterias y microalgas, por lo tanto, el corazón del proyecto lo componen las mayores colecciones en conjunto
europeas de cianobacterias y microalgas. Una mina de oro que permitiría, por lo tanto, maximizar las probabilidades de encontrar productos naturales de interés médico. Tendríamos una colección en Oporto, una colección en Coimbra, una colección histórica y luego también la colección de Rostov en Francia. El proyecto se centra tanto en microalgas eucariotas como procariotas, las comúnmente conocidas como cianobacterias, y es en este caso en concreto del que voy a hablar en este seminario. El proyecto Nomorfilm concluyó con más de 1.600 extractos analizados, lo cual cubre a más de 500 especies. Simplemente me gustaría mostraros el flujo de trabajo mediante el cual aplicamos a los extractos que recibimos de las colecciones para buscar productos de interés médico. De tal manera que las colecciones realizan un cultivo en 2 litros de la cianobacteria propia de su colección, y en este extracto orgánico lo recibimos nosotros y realizamos un ensayo clínico, un ensayo típico, que sería un ensayo antibiótico mediante concentración mínima inhibitoria. Aquí podéis ver un control y el extracto enfrentado a, en este caso, Staphylococcus aureus, un aislado clínico. Aquí podéis ver que estas 4 diluciones presentaron una actividad positiva, por lo tanto, inmediatamente se pidió a la colección que nos enviara una nueva muestra para confirmar su bioactividad. Una vez hecho esto, podríamos determinar qué especie era la productora de ese extracto activo y, por lo tanto, contendría las moléculas de interés. En este caso, nos centraremos en una cianobacteria conocida como Steropermopsis, propiedad de la colección portuguesa en Oporto. Esta cepa aislada y única, depositada en la colección, en este caso la colección portuguesa, es cultivada en diferentes socios del proyecto, ya sea a 50 litros o en condiciones externas a 250 en fotobioreactores. De tal manera que nuestro objetivo es ver que la biomasa se mantiene en altos volúmenes de producción, la actividad se mantiene en altos volúmenes de producción, y esto nos permitiría seguir la bioactividad. Realizamos un procesado de la muestra para reducir su complejidad, ya que presentan muchísimos pigmentos, clorofilas, que son contaminantes en los procesos futuros de purificación. De tal manera que una vez que se realiza ese prefiltrado, pasamos ya a la cromatografía líquida. Obtenemos fracciones de nuestra muestra, las cuales enfrentamos al microorganismo frente al que fue activo en un inicio, que fue Staphylococcus aureus. De tal manera que aquí podéis ver fracciones activas. Esas fracciones se analizan, pero su pureza no es aún suficiente para ser analizadas por resonancia magnética nuclear, que, como os he dicho, es la técnica encargada de dar forma y nombre a las moléculas. De tal manera que es un proceso laborioso donde hay que realizar continuas purificaciones hasta obtener moléculas puras. De tal manera que realizamos purificaciones iterativas de las moléculas de interés. Por ejemplo, en este caso, estas fracciones que os muestro aquí. Una vez que están lo suficientemente puras, realizamos un ensayo antibiótico y obtuvimos una gran dilatada en el tiempo bioactividad frente a Staphylococcus aureus. Estas fracciones activas se analizaron mediante un profundo análisis de espectrometría de masas, y aquí os sonará, ya conocemos esta técnica, ya os la he explicado al inicio del seminario, y posteriormente, una vez que hemos analizado a nivel de masas, se envía a NMR. El NMR es la técnica que nos va a dar la estructura y el nombre de la molécula. Bueno, de tal manera que aquí digamos que ya empieza el kit de la cuestión y comenzamos ya por la búsqueda de las moléculas antibióticas. Algo curioso es que nosotros con un proceso de purificación tan dilatado en el tiempo esperábamos pues, que una única fracción, que es lo que os muestro aquí, fuera activa. Sin embargo, sorprendentemente encontré múltiples subgrupos con bioactividad, muchos de ellos separados en el medio por actividades, por fracciones no activas, porque como podéis ver aquí el microorganismo crece y aquí no. De tal manera que definimos grupos específicos de bioactividad. Esto, desde luego, nos quiere decir que las moléculas que existen en este punto no son las mismas que existen en este otro. Por lo tanto, se realizó un estudio en profundidad mediante espectrometría de masas y pude encontrar clústeres isotópicos muy característicos. Los clústeres isotópicos, bueno, por decir de una manera fácil y rápida, son el conjunto de iones de una misma molécula que se diferencian en la abundancia relativa de su isótopo. Bueno, así dicho, igual no nos quiere decir mucho, pero por ejemplo,
Todos conocemos el carbono 12, 13 o 14, o por ejemplo, en un caso muy concreto, el cloro. El cloro en la naturaleza se presenta un 75% como cloro 35 y un 24% como cloro 37. Esto es muy poco común porque, por ejemplo, el carbono principalmente es carbono 12 y el carbono 14 es muy poco común. Sin embargo, aquí la presencia del 37 es muy elevada. Y esto se ve en el clúster isotópico que os comentaba antes. Vemos, por ejemplo, en una molécula clorada, esa molécula tiene un pico correspondiente a la abundancia del cloro 35 y un pico correspondiente a la abundancia del cloro 37. Esto, para quienes trabajamos en espectrometría de masas, es una auténtica huella dactilar que nos permite identificar en una muestra compleja, nos permite realizar un estudio elemental, conociendo por lo tanto la composición en átomos de la molécula. Esto es algo que excede lo que inicialmente se espera de la espectrometría de masas, pero en este caso fue algo con lo que nos presentamos y que nos dio muchísimas facilidades en los posteriores análisis. Por lo tanto, a mí me estaba diciendo que esos subgrupos presentaban moléculas con cloro en su estructura y de hecho el NMR, la resonancia magnética nuclear, nos confirmó esa hipótesis y nos dio las estructuras de las moléculas. Aquí tenéis las 4 moléculas de las cuales hubo suficiente cantidad para realizar una elucidación estructural que se encontraban en los diferentes subgrupos que os muestro aquí. Como veis, son extremadamente similares. Todas ellas son ésteres de un ácido láurico con un ácido láctico. Sin embargo, se diferencian en las famosas cloraciones. Por ejemplo, aquí tendríamos un isómero estructural, donde la cloración ocurre en la parte inicial o la parte media de la cadena alifática, y bien presentamos también formas dicloradas e incluso tricloradas. Sin embargo, algo que me llamó la atención es que con esto pude explicar los subgrupos de bioactividad 2, 3 y 4, pero el 1 y 5 no lo explicaba. Por lo tanto, me daba la sensación de que los cromatogramas tenían información que había pasado por alto. Como os digo, los cromatogramas los analicé básicamente con los picos mayoritarios, pero aquí podéis ver que existe un pico. Realicé, por lo tanto, un análisis en profundidad de todos los picos minoritarios presentes en las 94 fracciones de los fraccionamientos y pude encontrar algo extremadamente curioso. Una señal con 72 unidades de diferencia con respecto a las moléculas que os acabo de mostrar, es decir, con 72 unidades, de 305 a 377, y que presentaba esa huella dactilar, es decir, un clúster isotópico típico de cloración. Inmediatamente analicé en profundidad ese comportamiento. Aquí veis, por lo tanto, lo mismo que os enseñé antes, pero estirado, para que lo veáis mejor. De tal manera que mi molécula de 305 en azul, elucidada mediante NMR, presenta una unidad que nosotros pensamos que tiene 72 unidades más debido a que tiene una unidad adicional de ácido láctico. Esto lo pudimos ver mediante la técnica de espectrometría de masas. Una vez más, tuvimos muchísima suerte porque normalmente en espectrometría de masas simple no es normal ver un proceso de fragmentación como estamos viendo aquí, donde no solo se pierde el cloro, sino que también se pierde una molécula de ácido láctico. Entonces, una vez más, tuvimos mucha suerte. Este comportamiento que os muestro no solo lo vimos en los monoclorados, sino también en los diclorados y en los triclorados. Por lo tanto, esto, como podéis entender, aumentó muchísimo la variabilidad de moléculas que encontramos en un inicio. De esas 4 moléculas pasamos a 32. El problema que teníamos es que la abundancia de estas otras moléculas era tan extremadamente baja que no había suficientes miligramos para elucidación mediante resonancia magnética nuclear. Y por lo tanto tuvimos que buscar otras aproximaciones para poder dar nombre y apellido a estas moléculas hasta ahora desconocidas. Curiosamente, y una vez más, un proceso que se nos presentó en el camino y que nos ayudó muchísimo, es que estas moléculas sí que es cierto que son nuevas, nunca antes descritas, y por ello las hemos patentado, una patente nacional elevada a nivel internacional vía PCT, sino que estas moléculas sin el cloro ya son conocidas. Esto no suele ocurrir, por lo general las moléculas, lo que hacen los químicos sintéticos es generar nuevas derivantes a partir de moléculas naturales para realizar modificaciones en su esqueleto químico para obtener derivados más o menos activos. Aquí la historia fue al revés. En verdad, hemos encontrado unas moléculas naturales que ya antes se habían generado mediante síntesis química. Y es que son moléculas tan simples que en síntesis química, tan solo con la unión de un ácido láurico y de un ácido láctico con altas temperaturas, en torno a 160 a 180 grados, ocurre una esterificación generando, curiosamente, las moléculas de las que os hablaba.
nuestros esferolactilatos, solo que sin las cloraciones características en este punto y en este punto de la cadena alifática. Algo curioso y que confirmaba nuestra hipótesis previa es que en industria alimentaria estos lactilatos se usan mucho, por ejemplo, en el pan, para favorecer su esponjosidad y también evitar su deterioro debido a la contaminación microbiana, porque es que tienen una marcada actividad antimicrobiana. Además, se sabe que este proceso químico realizado en industria genera unidades poliméricas debido a la adición de unidades de ácido láctico. Curioso, porque esto es lo que nosotros previamente, sin saber nada de esto, habíamos visto en nuestros espectros de masas. Estas moléculas, que son los lactilatos, tienen un interés médico muy importante, ya que, pues, sobre todo por su actividad antibiótica. Así que es cierto que su uso natural es diferente en industria alimentaria porque son moléculas aceptadas por la FDA. También se usan en cremas, champús, porque son agentes emulsionantes debido a su carácter anfipático. Pero nosotros sobre todo defendemos su carácter antibiótico, que precisamente es el objetivo de este proyecto. Por lo tanto, lo que hicimos fue comprar este compuesto, lactilato comercial no clorado, y le sometimos al mismo análisis de espectrometría de masas. Curiosamente, obtuvimos el mismo resultado: pérdidas iterativas de 72 unidades, es decir, pérdidas de estos ácidos lácticos que os comentaba que se esterifican normalmente por módulos 1, 2 y 3, hasta que finalmente se pierde el ácido graso libre, es decir, el ácido láurico. Esto nos hace pensar que nuestras moléculas, con una adición de 72 unidades, como os muestro aquí, generarían lo que a partir de ahora vamos a conocer como bislactilatos, porque presentan esterificadas dos moléculas de ácido láctico al ácido láurico. Otra cosa curiosa que encontré en los espectros de masas es que estos lactilatos también varían en la longitud de su cadena alifática, lo cual tiene mucho interés desde el punto de vista biosintético, como ya veremos más adelante. Eso simplemente, nada, quería mostraros un ejemplo muy visual de cómo encontramos, pues, los diferentes tipos de moléculas en los espectros de cromatografía de masas. Incluso la resolución fue tan buena en el equipo que éramos capaces de diferenciar isómeros. Es decir, por ejemplo, este sería un monoclorado, solo que este tiene el cloro al principio de la cadena y este en medio. Pero es tan buena la resolución del equipo que nos permitió diferenciarlos. Algo difícil en isómeros estructurales de este tipo. Aquí os muestro, por lo tanto, las moléculas que identificamos en el proyecto. Es cerca de 32 moléculas, aquí os represento 27, en azul las elucidadas mediante NMR y en negro las que no fue posible mediante NMR, pero sí mediante el estándar comercial de ese lactilato industrial. Y por otra parte, bueno, en verde, en morado, podéis ver las diferentes moléculas que se generaron durante la ionización en la cámara del electrospray. Porque, bueno, esto es algo que es complejo de explicar, pero bueno, en el electrospray con baja ionización el cloro se pierde, de manera que se forma aquí un doble enlace deslocalizado. Y eso, bueno, eso a grandes rasgos aumenta todavía más la riqueza de moléculas de esta familia de cloresterolactilatos. El siguiente punto, una vez identificadas las moléculas, es analizar en profundidad su actividad antibiótica. De tal manera que teníamos el estándar comercial del lactilato, así como también una variante que se diferenciaba en la longitud de la cadena alifática. Este es un esteárico, este es un láurico, que es idéntico al nuestro, Y por otra parte, nuestro socio de Almería generó mediante síntesis química nuestros lactilatos clorados. Todo esto se sometió a un ensayo de inhibición antibiótica porque nos interesaba mucho ver cómo las diferentes versiones afectaban a la actividad antibiótica de las moléculas. Bueno, aquí os muestro el ensayo antibiótico. Podemos ver que hay moléculas más activas y menos. Por ejemplo, esta es menos activa en una dilución que esta, pero bueno, para que lo veáis mucho más visualmente, os muestro esta gráfica. En general, los valores de concentración mínima inhibitoria los tenéis aquí en microgramos mililitro. No hablamos de grandes actividades, desde luego, son actividades, bueno, moderadas bajas, pero algo contrario a lo que pensamos es que el cloro no tiene un efecto positivo en la bioactividad. Es decir, de 512 a 64. Cuanto mayor es el valor, más cantidad de moléculas se requiere para inhibir y, por lo tanto, menos activo. Entonces, la más activa sería esta, la no clorada. Esto es extraño porque nosotros, por ejemplo, todos conocemos el antibiótico cloranfenicol,
que presenta cloro en su molécula, y de hecho se ha visto que cuando se eliminaban mediante síntesis química esos cloros, el antibiótico era menos activo. Entonces, se esperaría que cuanto más cloros, más actividad. Sin embargo, el clúster de biosíntesis presenta una desalogenasa cercana al clúster de estas moléculas, y esto parece que nos da una idea. Quizás estas cloraciones están protegiendo a la cianobacteria de la actividad antibiótica. Como os hablaba, el siguiente punto fue estas halogenasas no solo fueron una señal de identidad en la espectrometría de masa, sino que también lo fueron en el análisis genómico. La cepa se secuenció y se buscaron rápidamente halogenasas en su genoma. Curiosamente se encontró dos halogenasas contiguas junto a lo que parecía un clúster de biosíntesis con una NRPS, un péptido de síntesis no ribosomal, y una PKS, una polipeptidosintasa. Esto claramente nos estaba indicando que este clúster de biosíntesis estaba putativamente implicado en la biosíntesis de nuestros clorosferolactilatos. Bueno, rápidamente la biosíntesis propuesta para estas moléculas sería, en primer lugar, el primer gen presente en el clúster codifica para una ligasa de ácidos grasos, que lo que hace sería ligar el ácido graso, en este caso ácido láurico, como recordáis, lo ancla mediante una unión a la proteína transportadora de grupos acilo, generando un grupo acilo unido a esta ACP. Posteriormente entrarían en juego las famosas halogenasas, que actúan sobre sustratos anclados a una ACP, como es el caso. Son halogenasas extremadamente raras y de hecho es una familia de halogenasas aún no descrita en la bibliografía. Estas halogenasas halogenan la cadena alifática en diferentes puntos no del todo conocidos. Y posteriormente esta cadena alifática anclada a la ACP se transfiere a la PKS. Una PKS extremadamente rara, ya que presenta un dominio de hidratasa sin un dominio ketorreductasa. La explicación que encontramos para esto es que el dominio ketosintasa y transferencia grupal acilo presentan mutaciones respectivas en sus grupos, en sus centros activos, careciendo de un residuo de histidina y de tiosina. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que en vez de hacer lo que tradicionalmente hace una polipeptidosintasa, que es meter un malonil con enzima A, no incorpora nada, es decir, es completamente inactivo este módulo. Lo único que hace es coger este grupo acilo clorado y lo transfiere al siguiente módulo, la NRPS. Es un módulo inactivo. La NRPS posteriormente lo que hace es incorporar un piruvato, el cual pues, bueno, le realiza una ketorreducción estiroespecífica del grupo alfa-ceto, de tal manera que genera piruvato a lo que ya sonará ácido láctico, y mete este ácido láctico al ácido láurico, esterificándolo y condensándolo. Posteriormente, mediante una tiasterasa, mediante hidrólisis, se generará el alcohol primario. Y esta será la molécula tal y como la encontramos en nuestro productor, en nuestra cianobacteria. Es un clúster, desde luego, lleno de peculiaridades, no solo la PKS inactiva, no solo estas halogenaciones tan raras, sino que también presenta un didominio, acilación ketorreductasa, curiosamente encontrado con un representante en un actinomiceto con la producción de antiminas. Generalmente los péptidos de síntesis no ribosomal lo que hacen es incorporar un aminoácido, como norma general. Sin embargo, en este caso introduce un piruvato, cosa que también ocurre, como os digo, en las antimicinas. Este piruvato lo transforma en ácido láctico y lo incorpora. Pero esto también es algo bastante poco común en una NRPS. Por lo tanto, como os digo, un clúster lleno de peculiaridades. La siguiente función, una vez ya encontradas las moléculas en la cianobacteria, vista su actividad antibiótica y visto su clúster putativo de biosíntesis, el siguiente objetivo es, como hacemos comúnmente en microbiología, que sería incorporar ese clúster en una cepa productora, en nuestro caso concreto un actinomiceto que sería Streptomyces albus, mediante un sistema de expresión, mediante plasmidos de expresión, en concreto por medio de la plataforma PSEVA. Es un plasmido bifuncional para E. coli, donde realizaremos toda la ingeniería genética, y Streptomyces, como os digo, donde realizaríamos la expresión de los productos finales. Como orígenes de replicación, hemos realizado múltiples combinaciones, utilizando tanto orígenes de replicación de alto número de copias como versiones integrativas. De esta forma jugamos con el número de copias, ya que nos preocupa que las moléculas, como ya sabemos que son antibióticas, afecten a nuestro productor, a nuestro Streptomyces albus. En la forma cargo, en la zona cargo, estaríamos integrando, por lo tanto, los clústeres
el clúster de biosíntesis en diferentes versiones bajo el control de un RBS optimizado y de un promotor constitutivo. De tal manera que el promotor estaría el encargado de la transcripción de los genes aguas abajo de su secuencia. Posteriormente, las múltiples versiones en las que estoy trabajando de estos plasmios serían incorporados en nuestro producto, que sería el mundialmente conocido Streptomyces albidoflavus J1074. Con esto finalizaría la primera parte, un poco extensa, sobre el aislamiento y la identificación y expresión de compuestos aislados a partir de cianobacterias, y voy a hablar muy brevemente sobre un enfoque muy diferente de la espectrometría de masas, en este caso sobre unos extractos de un actinomiceto de nuevos Streptomyces, al cual hemos incorporado exógenamente una ruta vegetal, que son flavonoides. Y hemos identificado nuevos intermediarios de la ruta. Por lo tanto, podemos nombrar esta nueva sección cortita sobre la expresión heteróloga de flavonoides en el actinomiceto Streptomyces albus. Concretamente, nos centraremos en la identificación de nuevos intermediarios de ruta. Los flavonoides, bueno, aquí os muestro la gran cantidad de flavonoides que está presente en el mundo vegetal. Los flavonoides son moléculas bioactivas, a muchos os sonarán. Son moléculas con una gran diversidad estructural. De hecho, hay descritos más de 10.000 polifenoles, y en concreto los polifenoles es un grupo amplio en el cual se engloban los flavonoides, que representan el 60% de nuestra dieta. Los flavonoides son generados por las plantas como sistemas de defensa frente a la gran cantidad de estreses bióticos y abióticos, pero a nosotros nos interesan sus funciones sobre la salud, ya que son agentes quimiopreventivos con un papel esencial en cáncer, enfermedades neurodegenerativas y en general enfermedades que tienen como consecuencia un ambiente prooxidante. Bueno, todos los flavonoides, a pesar de que hay una diversidad enorme, todos ellos presentan una estructura química extremadamente similar, con una estructura C6, C3, C6, con este anillo de tipo fenilbenzopirano. De tal manera que pequeñas modificaciones, como por ejemplo dobles enlaces en esta posición o hidroxilaciones en esta otra, generan la gran diversidad estructural que os comentaba. Bueno, muchos de ellos, por poner un ejemplo, podemos encontrar la naringenina, que se encuentra en el pomelo, la eridictiol en naranja, luteolina, pigenina en perejil. Por lo tanto, pues una variedad enorme de flavonoides. Los flavonoides, como os digo, tienen un interés muy importante en salud por su capacidad antioxidante. Al presentar este anillo fenólico, son capaces de captar y secuestrar radicales libres con un efecto nocivo sobre la salud humana, debido sobre todo al efecto prooxidantes que generan, de tal manera que neutralizan ese radical libre, y este electrón desapareado que queda en el heterociclo rápidamente se mueve a lo largo de los dobles enlaces del anillo y se estabiliza, de tal manera que genera una especie no tóxica que además ha sido capaz de neutralizar un ácido, un radical libre. Eso tiene un efecto importante, sobre todo en estrés oxidativo y todas las enfermedades que se le asocian. Cáncer, enfermedades neurodegenerativas y enfermedades cardiovasculares también. En el caso del cáncer, los flavonoides realizan un efecto directo, tanto en la iniciación, promoción, progresión y también en los procesos de invasión y metástasis a diferentes niveles. Bueno, aquí os muestro de forma general los diferentes modelos de niveles de los que podíamos hablar, pero podemos decir que su factor más importante es sobre la disminución de las especies reactivas de oxígeno. También tiene un efecto sobre los sistemas de resistencia con los transportadores de tipo ABC, y en general también disminuyen la proliferación tumoral. Vale, por lo tanto, cuando hablamos de flavonoides con su actividad quimiopreventiva, se requieren de muchas cantidades de flavonoides para realizar este efecto positivo en la salud. Es decir, se requiere de unas grandes extensiones de sus productores naturales, que son las plantas. Esto a nivel económico no es posible, se requerirían de muchísimas hectáreas de cultivo, y además esos cultivos varían en el tiempo, ya que dependen, pues, por ejemplo, de factores estacionales. Sí que es cierto que clásicamente todos los flavonoides que consumimos en dieta o mediante suplementos alimentarios o también como terapias coactivantes en cáncer se obtienen muchos de ellos a partir de fuentes naturales como son plantas,
pero cada vez nos movemos hacia otros tipos de fuentes. Por ejemplo, la síntesis química, es decir, generar esos flavonoides mediante la síntesis química. Sin embargo, es un proceso que requiere muchas veces de intermediarios de sustratos tóxicos, y muchas veces los flavonoides tienen una estructura tan compleja con grupos radicales con una introducción regioespecífica en la estructura química, y son reacciones muy difíciles de controlar químicamente. Esto hace que su interés de producción sean los microorganismos o huéspedes microbianos. Y en este caso en concreto os voy a hablar, como os decía, de el actinomiceto Streptomyces albus. Nuestro objetivo es generar una cepa mejorada que permita la producción a gran escala de flavonoides, generar auténticos robots microbianos que nos permitan maximizar la producción de los compuestos de interés, reduciendo el resto de rutas endógenas del microorganismo que pudieran estar reduciendo la producción final de flavonoides. Es decir, lo que comúnmente conocemos como ingeniería metabólica. Bueno, simplemente os quería enseñar la gran cantidad de moléculas que tenemos establecidas en nuestro sistema, en nuestra plataforma de producción de flavonoides en el actinomiceto Streptomyces albus. Producimos más de 20 flavonoides y sus intermediarios, pero me gustaría hablar concretamente de dos de ellos, garbanzol y la dihidroxicetina, también conocida vulgarmente como fustina. Son dos flavonoides muy raros que se encuentran en muy pocas plantas. Por lo tanto, su producción a gran escala es muy difícil, ya que se requeriría de producciones de esas plantas, por ejemplo, acacias, que no tienen un sentido, y tienen, por tanto, un interés biosintético importante. Lo que hice, una vez más, bueno, aquí os muestro como norma general, y nosotros en la plataforma que tenemos en el actinomiceto consta de diferentes pasos enzimáticos para obtener los productos finales, de tal manera que nosotros partimos de tirosina y con diferentes pasos enzimáticos, como veis aquí, llegamos a nuestras moléculas finales. De tal manera que lo que hacemos es clonar estos genes que son de origen vegetal, los clonamos mediante optimización de codones en nuestro actinomiceto, en Streptomyces albus, todos ellos bajo el control de un promotor constitutivo. De tal manera que tenemos el clúster para la producción heteróloga de fustina, de garbanzol, perdón, y con un gen más, que es el que os muestro aquí, que es la hidroxilación en la posición 3', el de la fustina. La plataforma que tenemos establecida para la producción de flavonoides en actinomiceto Streptomyces albus partiría de tirosina, que hacia cumárico. Esto es una ruta común en plantas, que es la ruta fenilpropanoide. Sin embargo, ya posteriormente, en el siguiente punto, ya entraría la ruta típica de flavonoides, de manera que la isoliquitigenina sería un precursor junto a la diquilitigenina de nuestros productos finales, el garbanzol y la fustina. Algo curioso es que yo, cuando analicé de nuevo los espectros de masas de las cepas productoras de fustina y de garbanzol, observé picos que no esperaba y que no estaban presentes en los controles negativos. De hecho, eran picos que presentaban la misma masa exacta que nuestro garbanzol. Esto nos quería decir que se trataba de un isómero estructural, por ejemplo, que presentaría el hidroxilo en otra posición. Esto tenía un interés muy importante, sobre todo a nivel enzimático, porque nos estaría diciendo que algunas enzimas estaban realizando procesos que no esperamos y quizás esas moléculas eran nuevas. Intenté realizar una purificación de ese pico desconocido, con misma masa exacta que el garbanzol, y realicé todo el proceso de purificación idéntico al que os comenté para las cianobacterias, pero no fui capaz de llegar a resonancia magnética nuclear, ya que la molécula era altamente inestable en las condiciones de ensayo en NMR. Esto me hizo que no pudiera conocer su identidad. Sin embargo, por eso se hablaba de esta nueva aproximación de la espectrometría de masas, como estábamos muy limitados porque no pudimos conocer su identidad mediante resonancia magnética nuclear, realizamos una combinación de espectrometría de masas junto con genómica, que serían junto con los resultados que teníamos del clúster de biosíntesis. Por lo tanto, analicé todos los intermediarios que podría encontrar en mi extracto crudo, productor de garbanzol y dihidroxicetina, y sorprendentemente encontré una gran cantidad que os muestro a continuación de intermediarios de ruta. Todos ellos tenían mucho sentido desde el punto de vista biosintético, ya que se debían a actividades inespecíficas de las enzimas que estábamos clonando la ruta para la producción de garbanzol y fustina, pero que son capaces de utilizar otros sustratos, de tal manera que la ruta de flavonoides se nos estaba derivando. En esta ruta, la espectrometría que nos dio la combinación de espectrometría de masas y la expresión heteróloga, existían piezas clave que no éramos capaces de entender. Sin embargo, fuimos capaces de comprender y finalmente de dar nombre a estas moléculas
tratándose de unas moléculas extremadamente raras e inestables, y por ello no fuimos capaces de ver sus señales en la resonancia magnética nuclear, que son especies 2-hidroxiladas, y que eran las especies que nos faltaban en este puzzle. Y con un análisis de espectrometría de masas, masas mediante fragmentación, pudimos conocer su identidad. Entonces, como diapositiva final, quería hablar de la potencia, por una parte, de Streptomyces albos para la producción a modo de un circuito genético de una gran cantidad de moléculas que somos capaces de identificar gracias a la ventaja que tenemos al disponer de una técnica analítica como es la espectrometría de masas. Nosotros identificaríamos mediante esa técnica todas las moléculas que encontráis representadas, licodiona, pigenina, naringenina, y sería la expresión heteróloga la que nos explicaría mediante las actividades enzimáticas las conexiones que existen entre cada una de esas moléculas. Y bueno, esta sería la última página de la historia que os quería contar en ese seminario, y nada más, simplemente agradeceros mucho vuestra atención.